gustaría hablarles de este libro, Paradigmas de Filosofía Primera, de Carlton Apple. Pero me gustaría hablar desde otro lado, ¿no? Porque vamos a hablar de filosofía. Ahora sí, en este lugar más apropiado para hablar de filosofía, vamos a hablar un poco de este libro. Carl Otto Apel nació en 1922 en Düsseldorf y falleció en Niederhausen, año 2017. Fue un filósofo alemán y uno de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, considerado un representante crítico a la hermenéutica y a partir del lenguaje y la comunicación. Auf eine, ja, man sagt heute in der Philosophie postkonventionelle Ethik, also eine Ethik, die nicht mehr wie die konventionellen Moralen bezogen. Sus principales libros son Transformación de la filosofía y Teoría de la verdad y ética del discurso. El primero pertenece a la primera etapa de pensamiento. La primera edición es del año 1973. El segundo constituye la segunda etapa del pensamiento, pero existe una tercera etapa no descrita por los autores que lo han estudiado. De esta etapa es precisamente de las que a mí me gustaría hablarles porque me llamó mucho la atención el paso que él dio. Los que ya han leído un poco a Carlton Apple sabrán que él pertenece a la filosofía discursiva. Entonces, en esta filosofía discursiva lo más importante obviamente es el discurso, el argumentar, el cómo se presenta y todo eso. Hay una segunda etapa en 1990, a lo largo de esa década, en las discusiones que tuvo con Enrique Dussel, donde se presenta un nuevo Carlton Apple que intenta o plantea la parte B de cómo incluir a estos excluidos, ¿no? Ante el reclamo de la filosofía para la liberación, de que a veces esos excluidos no participaban en el discurso. Pero en esta tercera etapa, pareciera que Carlton Apple quiere rescatar un poco estas filosofías primeras, a partir, ustedes saben, de Aristóteles, que han leído, y entonces en estas filosofías primeras es donde vamos a encontrar, creo yo, un tercer Carlton Apple. ¿De qué nos habla en este libro? En esta tercera etapa, Andrés Kreiller dice en la introducción que Carlton Apple se ha quedado solo. ¿Qué es lo que aisló a Carlton Apple de la filosofía moderna y posmoderna europea? El libro se compone de 367 páginas. Está dividido en dos partes. La primera parte nos va a hablar de los autores modernos y posmodernos. La segunda parte presenta su postura que llegará a las conclusiones. A su vez, esta primera parte se subdivide en tres. La primera de estas, digamos, subtemas, nos va a hablar desde René Descartes hasta Edmund Husserl. La segunda, desde Edmund Husserl hasta Hans-Georg Gadamer, y de forma paralela hablará de la filosofía analítica. Por último, la tercera subdivisión nos va a hablar acerca de Charles Sanders Peirce hasta Carlton Apple, exponiéndonos en parte esta cuestión de la filosofía trascendental del primer y segundo Carlton Apple. A lo largo de esta primera parte, el autor va a estar rescatando una serie de autores modernos y posmodernos de los cuales estará corrigiendo en algunas partes su filosofía, estará explicando de qué hablaron cada uno, cómo se compone esa comprensión de la realidad o esa interpretación de la realidad del mundo a partir de la filosofía de ellos, y estará haciendo una especie de ajustes para ir enfocándonos a la conclusión. Este último Apple es el que a mí más me interesa, ¿no? Aquel Apple que desde 1975 comenzó con la transformación de la filosofía, en la cual afirmaba que el argumento era lo más importante que existía y que es el constructor de realidad, parte obviamente de la posmodernidad, va en los 90 a tener una catarsis donde se va a enfrentar al reclamo de la filosofía para la liberación y ante este reclamo de qué pasa con todos esos excluidos del mundo que no participan en este discurso. En esta catarsis él va a definir la parte B del discurso, que la parte A va a tener que diseñar los procesos necesarios para que la parte B participe de este mismo. En 2011, Carlton Apple va a sacar este libro y en él nos va a exponer la semiótica trascendental. ¿Qué es esto? De la realidad nos llegan signos, esos signos a partir de Peirce nos van a provocar dudas, pero no metódicas, desde René Descartes, y va a aceptar la trascendentalidad kantiana, pero en este caso, esa trascendentalidad kantiana va a estar presente la cultura y la formación del sujeto cognoscente.
y se va a formar una comunidad, pero en esta ocasión ya no nada más argumentativa, sino una comunidad que a partir de esos signos va a buscar la realidad. Y entonces es una comunidad inconmensurable de investigadores que van a formar esta transformación, esta, digamos, semiótica trascendental. Es un Caroto Apple que me agradó, es un Caroto Apple que en sus últimos años cambió un poco ante esos reclamos y sobre todo ante ese diálogo que tuvo con la filosofía para la liberación. Y en este último Caroto Apple, pues como dice Andrés Schlegel, se quedó solo en relación a la filosofía que se viene desarrollando o que se venía desarrollando al menos al inicio de este siglo por Europa, ¿no? Eso es lo que tal vez lo aisló. Les dejo aquí abajo una reseña que hice hace algunos años, en el 2018, y pues espero que esta obra la puedan conseguir. Es una obra muy interesante. Saludos.